levantémonos y abran su Biblia a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, en nuestra lectura responsiva vamos a empezar en el versículo 1. Y si ustedes pueden leer a los números pares hasta el versículo 8, Romanos 3 del 1 al 8. Y vamos a ver un mensaje que se llama "Y la respuesta es", y Pablo hizo las preguntas y Pablo llena las respuestas. Es una manera genia y brillante del primer siglo hasta este día. Un pensamiento hebreo. Esa es la manera que la mente judía funciona, de la manera que Pablo da su argumento. Es difícil para seguir a veces para nosotros, pero él está haciendo un argumento, él está dando una pregunta, porque antes de que ponga la pregunta, él sabe cuál es la respuesta. Entonces, en lugar de nosotros hacer la pregunta y hallar cuál es la respuesta, lo que Pablo hace es, él sabe la respuesta, entonces él pone la pregunta. Y es una manera judía de pensar. Si tú discutes con un judío, vas a perder. Solo quiero que sepas esto. Tal vez es por eso que ganaron tantos premios Nobel. Pero Pablo nos va a mostrar cómo funciona esto. Y recuerden que esto es Pablo el apóstol que está hablando a las iglesias o los grupos de hogares que están en Roma, que estaba saliendo de Roma, pero muchos de ellos eran judíos quienes habían venido a creer que Jesús es el Mesías, Yeshua HaMashiach, que él era el Mesías. Romanos 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovechar la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia, escuchen esto, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Él es increíble. Padre, ayúdanos a entender esto. Solo estos 8 versículos retan nuestra manera de lógica y de razonamiento. Necesitamos tu ayuda. Espíritu Santo, sé el maestro hoy y permítenos ser estudiantes de la palabra, no solo oidores, sino hacedores. Y lo pedimos en el nombre de Jesús, y todo el pueblo de Dios dice amén. ¿Pueden sentarse? Iglesia, juntos la semana pasada, bueno, ustedes estaban juntos, yo no estuve aquí la semana pasada, yo no sé si ustedes saben eso o no. Aparentemente hubo un debate que se inició donde aquellos que se sientan allá en el césped pensaron que estaban aquí cuando veían en las pantallas en grande, y también averigüé que en el santuario principal los que están sentados atrás no se dieron cuenta que yo no estaba aquí. Y las familias estuvieron preguntas y respuestas, y después alguien me envió un mensaje de texto y me preguntaron, ¿estás aquí o no? Fue algo divertido, pero ese mensaje abrió con esa porción de Romanos 3, empezando en el versículo 1. Yo les dije la semana pasada, es una de las secciones más difíciles de la Biblia para poder enseñar, a menos que seas judío. Si eres judío, especialmente si eres, por supuesto, un creyente como judío o un judío mesiánico, tú lo entiendes. Entonces, yo no soy judío. Yo tengo una discapacidad, pero estoy apoyándome fuertemente en el Espíritu Santo, quien es el autor de la Biblia, para darnos ese entendimiento. Amén. Para que Él nos dé la habilidad de poder comprender esto. Porque yo tengo que decirles que el capítulo 3, y yo no los culpo, después de hoy probablemente van a decir hubieran hecho lo mismo.
Y muchos pastores solo leen este capítulo y continúan en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque son inteligentes. Bueno, yo no soy tan inteligente. Entonces, vamos a tratar de ver esto, porque yo personalmente siento que cuando venimos a estas a porciones que son un desafío, yo siento que son oro o que son gemas que están abajo, que tienen que ser descubiertas. Entonces, si vamos a lo más profundo, tienen que aguantar la respiración o tener un buen snorkel. Entonces, esto fue lo que vimos la última vez. Vimos los versículos 1 y 2, estos argumentos de apertura, cuando estábamos diciendo, y la respuesta es, número 1, la palabra de Dios. Nosotros vimos que la palabra de Dios es la respuesta. Él nos reta diciendo, ¿qué ventaja tiene el judío? En muchas maneras nos asustó, porque en el capítulo 2, porque empezó a poner por abajo todo lo que los judíos creían que era su apoyo. Los judíos decían que ellos mantenían la ley, pero Pablo les mostró de que ellos no mantienen la ley, que se les había dicho y se les había enseñado que tienen que mantener estas reglas, pero Moisés dijo que en el día que tú quebrantes la ley, tienes que ofrecer un animal por sacrificio. Pero los judíos no piensan de esa manera. Tú no ves a los judíos que estén ofreciendo estos animales en sacrificio cuando ellos quebrantan la ley. Entonces, ellos se apoyan en el hecho de que están circuncidados. Y Pablo les da una contrapropuesta y les dice, bueno, nuestra circuncisión no significa nada. Abraham fue declarado justo por Dios antes de ser circuncidado. Y si la circuncisión importa, ¿cuál es? Es en la carne exteriormente, donde la carne muerta se corta, ¿de eso se trata? ¿O Dios quiere decir el corazón? Y en lugar de que Pablo esté en una revelación del Nuevo Testamento, del significado de la circuncisión, lo que hubiera podido, pero no lo hizo, él nos enseñó una lección. Él fue directo al Antiguo Testamento. Y recuerdan en Deuteronomio, él dijo, Dios quiere nuestros corazones que sean circuncidados, que esa manifestación de fe externa es simplemente actos externos o extensiones de lo que debería de ser una realidad interna. Si tú estás siendo bautizado en agua, tú solamente fuiste bautizado en agua a menos que tú tengas fe absoluta en Jesús para salvarte. Si tú estás diciendo, no, yo fui bautizado, voy a ir al cielo, no vas a ir. El bautismo no te lleva al cielo, así como la circuncisión no puede llevarte al cielo. Dios ve a la parte interna y Dios nos afecta por la palabra de Dios. Nosotros vimos eso en los versículos 1, 2 y también vimos en el versículo 2 que todo lo que está sucediendo de acuerdo a lo que se planificó, de hecho que Dios se había comprometido principalmente al pueblo judío, los oráculos de Dios. La palabra oráculo, nosotros sabemos qué significa la palabra de Dios, logo de Dios. Dios mantuvo a los judíos y los escogió entre todas las etnias del mundo. Dios dice, yo te he escogido a ti para que tomes mi palabra a los fines de la tierra. Y yo dije algo la semana pasada que hizo pensar a algunas personas y en algunas maneras tal vez para mantenerlo o para continuarlo lo voy a decir otra vez. Esto es de que algunos escucharon en la comunidad judía cuando yo dije que de acuerdo a las escrituras del libro de Hechos capítulo 1 y de los evangelios, el judío tiene que ser el que esté predicando el evangelio en todo el mundo el día de hoy. Tendría que estar viniendo de los judíos, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de todo el Nuevo Testamento, todo envuelto en un sermón. Tendría que estar viniendo de los judíos hoy. Pero nosotros como gentiles, en los últimos 2000 años, hemos heredado las escrituras. Recuerden que nosotros hemos sido injertados en la promesa. Dios no se divorció de ellos. Dios los puso como en pausa, por así decirlo. Entonces, por los últimos 2000 años, el evangelio ha estado saliendo juntamente como la novia gentil, que es la novia de Cristo. Pero todo está pasando de acuerdo al plan. Y yo mencioné de que vamos a tomar un acercamiento no ortodoxo al capítulo 3 y vamos a ir a lo profundo. ¿Por qué? Lo que Pablo
está siendo responsable de los judíos, lo cual a propósito, él nos hace responsables a nosotros también, porque cuando la Biblia sale, quien escucha la Biblia, la palabra de Dios, ahora es responsable de esto. Si tú tuvieras la oportunidad, por favor, no te pierdas esto. Yo puedo pasar el día completo hablando de esta película que vimos anoche. La transmisión yo creo que está disponible, no sé si en Ontario o Costa Mesa. Tienen que ver esto. Yo estaba en shock. Es el converso de la vida de C.S. Lewis. Yo predigo que va a ser una de las herramientas evangelísticas más buenas de estos días. Estaba en Oxford, en Inglaterra, era el ateísmo del C.S. Lewis, el famoso ateo, y cómo él llega a la fe y su resistencia y su argumento en contra de Dios. Y esto es lo que es grande sobre esto. Él está tomando de este libro que es Sorprendido por Gozo, y es que habla de que él vino a Jesús siendo un ateo reconocido mundialmente. Y ustedes tienen que ver esto. Esto tiene que ser transmitido en cada clase de filosofía, desde junior high hasta los planteles de UCLA, Cal Poly, donde sea, porque C.S. Lewis, ¿cómo puedes discutir en contra de C.S. Lewis? No escuchamos ese tipo de cosas, pero si tú piensas por un momento que tú eres más inteligente que C.S. Lewis, tú estás soñando. Ese hombre era brillante. Y tienes que escuchar sus argumentos fantásticos. Pero solo porque él creía que no había Dios, él se halló a sí mismo discutiendo al Dios que decía que no existía. Y él terminó teniendo este monólogo con el Dios que no es real. Y entre más que discutía él con este Dios que no era real, sus argumentos empezaron a tener menos peso, y es realmente increíble. La verdad, cuando la verdad sale, siempre va a causar que una decisión se tome, y tenemos que recordar esto. Dios tiene un plan para el pueblo judío. Él no los ha entregado. Él va a cumplir sus promesas del Antiguo Testamento a través de ellos y con ellos. Él no los ha abandonado. No piensen eso por un momento. Esa es una herejía. Si ustedes creen en la teología del reemplazo, ese es un punto de vista herético. Hitler creía en esta teología del reemplazo. Es lo que la Biblia llama una herejía que puede ser condenada y es del infierno. Dios no ha terminado con ellos, y lo que viene, nosotros aprendimos en el versículo 2, es que los días de más desafío para Israel vienen. Bueno, y la Biblia enseña que los va a utilizar otra vez, porque cuando él se comprometió con los oráculos de Dios, él realmente lo quería decir, y va a llegar el día cuando Dios los utilice otra vez. Y hoy vamos a ver algunas de las cosas. Les voy a dar algunos versículos que tal vez ustedes escucharon las últimas semanas, pero vale la pena repetirlos. Isaías capítulo 43. Recuerden que esto todavía está en su Biblia. Isaías 43, versículo 10. Dios dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. Me encanta eso. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esta es una declaración simple, significando que Él es el creador, no creado. No significa que alguien creó a Dios. Él es creador, no creado. Él nunca tuvo un inicio y nunca va a tener un fin. Pero Él continúa diciendo, versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová. Aquí están mis testigos de que yo soy Dios. Este es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Esta es la pregunta. En cada manera podemos decir principalmente porque a ellos se les entregaron los oráculos de Dios, y esa palabra oráculo es logos, es la elocuencia de Dios, la palabra de Dios.
o el verbo de Dios. Cuando hablamos de logos, en el lenguaje griego, logos es la palabra. Si tú eres un arquitecto a propósito, tú vives en ese mundo todo el tiempo. Un arquitecto ve algo en su cabeza y para él es solamente en su cabeza y no le beneficia a nadie. Nadie puede verlo, sentirlo, sentarse en eso o disfrutarlo. Está en su cabeza, pero cuando él toma lo que está en su cabeza y lo pone en papel, es cuando las cosas empiezan o inician, porque de estos planos tú puedes construir una ciudad. ¿Están conmigo? Esto es realmente importante porque este es el logos de Dios. Cuando Dios comunicó a la raza humana, Él nos comunicó esto con un plano y este plano es la Biblia. Esta es la voluntad de Dios o los oráculos de Dios. Y lo que nosotros averiguamos de esto, que de Génesis a Apocalipsis solo se trata de una persona. Y cubre continentes, naciones, pueblos, reinos, imperios, victorias, derrotas, todas estas cosas. Pero todo se trata de una persona que vino al mundo y por eso la salvación fue comprada para toda la raza humana. Y este mismo que va a regresar a este mundo y va a establecer su reino es absolutamente increíble. La Biblia nos dice en Apocalipsis versículo 19, empezando en el versículo 9, esto es maravilloso. Él está hablando Juan y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y no estamos seguros realmente quién está hablando a Juan. Puede ser un ángel, yo creo que lo es, pero algunos dicen que son otros. Bueno, no importa. Él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y Juan, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Vean esto, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La palabra espíritu es esa palabra familiarizada, pneuma, que significa como un viento, el espíritu. La profecía bíblica es un espíritu movida por el viento. También traducimos esto como respirar o respiro o aliento. Significa esto que el pneuma de la profecía bíblica es Jesucristo y esto significa que mientras Dios da el aliento o respira, esta profecía bíblica es perfecta. La profecía bíblica nunca va a ser quitada porque las profecías bíblicas que han sido cumplidas 100% literalmente. Y las profecías restantes que están delante de nosotros podemos confiar que van a ser cumplidas literalmente y también completamente. Y todo esto representa a la persona y los atributos de Dios. Y este es el argumento de Dios, llegar a la comunidad judía para poder entender que la salvación es en la fe en Dios solamente y no por cualquier obra de justicia. Y es muy importante poder entender esto. Esa es la introducción, pero esperen, si vamos a llegar. Las palabras de Jesús, su testimonio, su mensaje, todo sobre él, nos señala al cumplimiento de la profecía. Y para mis amigos judíos en este momento, estoy intentando rogarle a Dios para entender lo que está diciendo Pablo, porque Pablo, quien estaba leyendo, está hablando a sus hermanos y hermanas judías. Yo oro que Dios hable. Entonces, yo deliberadamente les menciono a ustedes que yo quiero dar este favor especialmente para aquellos de ustedes que son judíos, para que escuchen cuidadosamente a estas escrituras. Yo estoy aquí sobre sus escrituras. Yo estoy utilizando lo que fue entregado a ustedes para hablarles a ustedes. En Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18, a propósito, ¿alguien sabe el apellido de Mateo? Era Leví. Nosotros decimos Levi en inglés o Leví. En Israel dicen Leví. Mateo Leví. Él es un judío.
El primer libro del Nuevo Testamento es escrito por un judío, y no solamente eso, él era de la línea de los levitas. Y Jesús está siendo grabado por un levita, Mateo. Versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No ha venido para abrogar, sino para cumplir. Me encanta eso. Porque, si alguna vez lo hizo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En el todo completo. Entonces ustedes y yo conocemos personas que dicen, bueno, yo puedo hacer este pecado y tener este estilo de vida porque Jesús nunca lo mencionó. Bueno, disculpa, Jesús dice, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Esto significa desde Génesis a Apocalipsis, o en ese momento desde Génesis a Malaquías. Es extraordinario, la autoridad de la palabra. Y esta declaración, solamente lo que Jesús dijo, es origen divino. ¿Qué hombre puede decir cosa como esta? Fue J.R. Tolkien que dijo a C.S. Lewis, tú realmente tienes que considerar y pensar cuál es tu punto de vista, porque si Jesús dijo lo que él dijo, entonces él, ya sea que es un mentiroso, un lunático, o él es el Señor. Y esto puso a C.S. Lewis sobre sus tobillos, porque ¿quién reclama algo como esto? Jesús lo hizo, porque él puede. Él estaba en lo correcto cuando dijo esto. En Juan capítulo 1, versículo 1. Bueno, aquí hay otro judío, Johanín. Juan 1:1. En el principio era el verbo. Y a propósito, ¿están conmigo? En el principio, ese era el principio del universo físico, no el principio. Dios no tuvo un principio. Cuando lo físico inició, cuando las cosas fueron creadas, Dios ya estaba ahí. En el principio, cuando eso sucedió, era el verbo, y el verbo o el arquitecto era con Dios, y el verbo era Dios. Eso tendría que hacerte que te rasques la cabeza. Esto estaba en el principio con Dios, y en el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me encanta eso, unigénito. Tienen que circular esa palabra unigénito, porque significa el único. No hay otro Salvador que va a venir. Si a ti no te gusta el mensaje del Evangelio que se encuentra en la Escritura, tienes que saber esto. No hay otras buenas noticias que van a venir. Dios dice, esto es todo. Mi hijo va a la cruz una vez y eso es todo. Él resucitó, de la tumba, y él está sentado a mi diestra, quien va a darte esto si tú crees en él. Y no hay otro bus que va a venir, otro tren con algo diferente. La Biblia dice que todo lo que viene después de esto es una ofrenda por el hombre y su religión, y no funciona así. Entonces, la respuesta es, aquí vamos, en el versículo 3 dice, porque Dios es siempre fiel, y porque yo no tenía mis notas aquí, pero yo puse un subtítulo, entonces le puse, tienes que lidiar con eso. Cuando yo terminé esto esta mañana, dije, Dios es siempre fiel. Bueno, tienes que lidiar con eso. Bueno, yo no creo en Dios. Bueno, no importa, Él es fiel. Sí, pero yo no creo en Dios. Bueno, ese es tu problema, es tu culpa. Él es fiel, Él no va a cambiar. Y aquí está la cosa. Todas las cosas que tú ves alrededor y ves en este mundo, yo no creo en Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es tu argumento? Porque hay tanta maldad. ¿Cómo sabes tú? Porque las cosas están corruptas. ¿Cómo averiguaste tú eso? Las cosas no están correctas. ¿Cómo descubriste tú que estaban incorrectas? Dentro de ti, tú tienes un estándar que Dios dice que Él puso dentro de ti. Oigan,
tú estás diciendo que no crees en el Dios que es quien es fiel para siempre, porque no te gusta la manera como está funcionando el universo. Primero, estamos de acuerdo contigo. No nos gusta cómo está funcionando, pero nosotros leímos la parte de atrás del libro y nosotros sabemos cómo termina y es maravilloso. Tienes que leer el libro. ¿Por qué es cierto esto? Porque Dios es fiel para siempre. Entonces en el versículo dice, pues ¿qué? Vean el argumento que tiene. ¿Por qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Qué tal si mis hermanos judíos escogen no creer? Bueno, entonces su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Saben qué? Adivinen todos. Muchos estudiosos eruditos de la Biblia dicen, esto es algo precioso, necesito su ayuda y que Dios me ayude para tratar de explicar esto. Lo que Pablo inicia en el versículo 3 es una manera hermosa de un argumento que hace a los judíos famosos. Pablo, en lugar de que Pablo tuviera a los creyentes en Roma que se siente como que les estaba golpeando y pegando, el argumento era creer que Pablo se estaba refiriendo a sí mismo antes de venir a Cristo. Entonces, en otras palabras, para hacer su argumento frente a aquellos que quiere él ganar o asegurarse que ellos entiendan, él se golpea a sí mismo, él toma el golpe, él entrega el golpe a sí mismo, él siente el dolor porque él los ama, pero ellos disfrutan la iluminación. ¿Tiene sentido esto? Es como decir esto, bueno, quiero que aprendas algo, pon atención. Y ¡pum! ¿Aprendiste algo de eso? Como el hombre que cayó sobre su rostro. No, esto es lo que está haciendo. Esa es una manera brillante de instrucción y es argumentos del primer siglo. Entonces, con este sarcasmo, entonces, ¿qué tal si algunos que escogen no creer? Bueno, yo no voy a creer. ¿Habrá hecho nula la fidelidad de Dios y hacer menos efectiva? La palabra, el efecto, es algo no operativo o abolir o hacerlo nulo o rechazar esto. Pero aunque tú lo rechaces, no quiere decir que Dios existe. Perdón, me emociono de esto. No, yo no quise ofenderlos. Pero la verdad es, solo porque tú no estás dispuesto a reconocer la existencia de Dios, no cambia un atributo de Él o su existencia. Esto es una herida que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, si esto los bendice, viene de Dios, y si no, yo lo escribí. Y entonces no es nada. La verdad no se afecta por su sistema de creencia o sus opciones, su estilo de vida. La desobediencia está basada en su amor al pecado. Hasta ahora ha sido su voluntad de no obedecer a Dios que ha venido a definir su vida. Dios está aquí, Dios está en todos lados. Pero démonos cuenta que las personas quienes discuten y rechazan y dicen, no, Él no es real, Él no existe. Démonos cuenta el dolor y la tristeza que se ponen a ellos mismos en su vida. De otra manera, van a este camino solos, por así decirlo. Estas heridas causadas a ellos mismos. Esa falta de creencia es algo irracional, es ilógico y no tiene sentido. Cada uno de nosotros tiene una creencia, un sistema de creencia, pero su sistema de creencia en el Señor Jesús es importante y es vital. Aquí vamos, ¿están listos? Todo eso fue la introducción. Dios está trabajando, Él está obrando con el pueblo judío. Pablo les está hablando a ellos y Él ha continuado por estos 2000 años. Nosotros iniciamos aquí Romanos capítulo 11, versículos 26, 27. Y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, hablando del Antiguo Testamento. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Familia de la iglesia, vean esto. ¿De qué está hablando él? ¿Saben qué está haciendo Pablo? Pablo está diciendo que Dios ha hecho un pacto. Entonces, número uno, las promesas, de acuerdo con la Biblia dice que va a venir el libertador de Sión. Entonces, tienen que estar buscando y hacerte esa pregunta.
Han habido rumores de un libertador que va a salir de Sión en los últimos 2000 años. Solo pregunten. Eso no lastima a nadie preguntar. Y él apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué es lo que dice la Biblia del propósito de por qué Jesús fue a la cruz? ¿Ustedes alguna vez pudieron buscar para poder hallar por qué tenía él que nacer en Belén? Si Jesús nació en Nazaret, él no podía ser el Mesías. ¿Sabían ustedes? Si él hubiera nacido en Jerusalén, no podría ser el Mesías. Tenía que haber nacido en Belén. Miqueas 5, versículo 2 dice. Y dice, porque este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Saben a qué se está referenciando? Es una referencia a la cruz, por supuesto, pero dense en cuenta que él no dijo nuestro pacto. Tendrían que estar contentos. Dice, mi pacto con ellos. En otras palabras, Dios no dijo, bueno, aquí está el trato. Mi pacto es con Abraham. Mi pacto es con ustedes. Él no dijo eso. ¿Recuerdan cuando Dios hizo esta promesa del pacto? ¿Qué no le dijo a Abraham? Construye un altar. Abraham construyó un altar, sacrifica un animal. Él sacrificó un animal. Y venían estos aves que querían quitar el sacrificio y él estaba tratando de espantar a los pájaros y él lo estaba haciendo todo el tiempo y Dios no estaba ahí. Y llegó la noche y se fueron los pájaros a la casa, yo creo, en la noche, y Abraham estaba solo. Esto es precioso. Aquí está este hombre parado ahí, esperando todo el día. Y lo próximo que sabemos, Abraham empieza a roncar. Se durmió. Y la Biblia nos dice que cayó un sueño profundo sobre Abraham. Él estaba fuera completamente. Es como que estaba muerto. Y la Biblia dice que Dios apareció en una antorcha de fuego. Como una antorcha. Y pasó entre la ofrenda del animal inocente. Y dice, porque Dios puede dar un pacto con algo no más grande. Él juró a sí mismo de mantener el pacto. Porque no puede jurar con nadie más. Dios se dio la mano a sí mismo y dijo, yo voy a cumplir esto, porque Él puede. Ellos no tienen la habilidad de hacerlo. Tú y yo estábamos muertos en nuestro dormir del pecado cuando Él nos alcanzó y nos despertó. Es su pacto que Él hace y lo mantiene. Y los oráculos de Dios lo muestran. Entonces les voy a pedir a que se alisten a tomar un respiro profundo y van a tener que tomar fotos de la pantalla o los escriban o descarguen las notas que están en la página web. Daniel capítulo 9 versículo 26. Daniel, si no están seguros, Daniel está en el Antiguo Testamento. Daniel era un judío. Como un jovencito que ha sido llevado cautivo, un general famoso invadió Jerusalén y fue llevado por última vez. Este general había atacado a Israel 3 veces anteriormente y esta vez no más. Extrajo de la ciudad todos los hebreos que eran jóvenes, porque dijo, mi padre puede usarlo en su corte, y era el general Nabucodonosor. Ustedes lo van a conocer después como el rey Nabucodonosor. Y él tomó a Daniel, Ananías y Uzarías, entre otros que fueron cautivos a Babilonia. Nunca van a ver su país, Israel. Nunca más. Y mientras Daniel estaba ayunando y orando por su ciudad y por su nación. Daniel 9:26 dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Oigan, amigos, la palabra en hebreo ahí es harat, que será quitará, o que quiere decir matar o sacrificar. El lenguaje hebreo significa un pacto para asegurarse, un pacto de quitar la vida o el sacrificio de uno que está vivo. Un pacto basado en un sacrificio. Vean lo que la Biblia dice, mis amigos hebreos y cristianos también oigan, porque cuando esto se acabe hoy, esta noche, cuando estas puertas se abran, ustedes tienen que salir y pueden encontrar a un judío y darle amor con el amor de Dios y dejarle saber lo que dice la Escritura.
el Mesías será sacrificado para un pacto. Si esto entra en cada uno de sus corazones, ustedes saben más de lo que mucha gente que está caminando en el globo. De acuerdo a las escrituras hebreas, el Mesías de Israel tiene que morir. Hoy, el judaísmo enseña que el Mesías no puede morir. La Biblia dice que él tiene que. Y me encanta lo que se dice por último en el versículo. Vean el versículo 26. Se quitará la vida al Mesías, más no por sí. Versículo en la pantalla, por favor. El Mesías se quitará la vida, más no por sí mismo. Levanten su mano. Fue por ustedes y por mí. Se le quitó por él y por mí. Él murió por ustedes y por mí. Esta es una declaración de su deidad. Él va a ser asesinado como un sacrificio para poder crear un pacto o para asegurarse o cumplir un pacto. Abraham ya había venido y se había ido. La profecía de Daniel es garantizar un pacto. Están entendiendo esto, pero va a ser asesinado no para sí mismo, porque él no cometió ningún crimen, ningún delito, sino va a ser matado por otros quienes cometieron delitos. Y estos otros son ustedes y yo, estos delitos en contra de Dios. Entonces quiero mostrarles algo. Vamos a poder averiguar esto. Esto es un calendario de Babilonia. ¿Por qué les estoy enseñando un calendario babilonio? ¿Por qué? Porque su calendario está basado en esto. Véanlo y no significa nada para ustedes tal vez, pero de Génesis a Apocalipsis, su Biblia, Nuevo Testamento al Antiguo, está basado en este calendario. Yo no sé si sabían o no. Cuando la Biblia habla de un año en la Biblia, son 360 días. No 365. El calendario babilonio, para aquellos de ustedes quienes son pilotos o navegadores o tal vez capitanes de barcos o marineros o alguien que use una brújula, viene de esto. El calendario babilonio es tan técnico que se utiliza o fue el fundamento de una brújula, 360 grados para una brújula. El globo está con su mapa alrededor de este calendario babilonio. Bueno, ¿a quién le importa? Bueno, a ti te va a importar en un minuto. La próxima diapositiva, quiero que lo vean, tomen una foto o escríbanlo mientras vamos viendo a través de esto. Cuando ustedes vean en mis notas en un momento, FC es Primera Avenida, significa que ese evento es de la Primera Avenida y SC es Second Coming en inglés o Segunda Avenida en español. Vean lo que sucede en el libro de Daniel con su fe. Daniel capítulo 9, por favor pónganlo ahí. Daniel 9:22. Daniel está escribiendo esto y el ángel está hablando. Y el ángel me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, al principio de tus oraciones, fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Entonces, antes de que vaya más allá, el doctor John Wilburn, quien es uno de los más grandes maestros de enseñanza de escatología, dijo, y es cierto, esta porción de la escritura, Daniel 22-27, del 9:22 al 27, es el lugar santísimo de entender las Biblias, de la profecía bíblica. Otras profecías bíblicas de cualquier otra manera están conectadas a la doctrina que se encuentran de los versículos del 22 al 27. ¿Estás bromeando? Esta es la clave que cuando se pone, o la llave cuando se pone en el cerrojo, abre la puerta para poder entender el libro de Apocalipsis, por ejemplo, Isaías, Ezequiel, Joel, está todo aquí, vean esto. Entonces recuerden que el calendario de Babilonia, 360 días. Recuerden que Daniel no está leyendo esto en inglés.
490 años están predeterminados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Eso es Daniel. ¿Qué tiene que ver esto con cualquier cosa? Primera venida. Y si están tomando notas en su mente, por favor, escriban esto. 70 semanas, 70, 7 setentas. Estos son 490, 70 veces 70 es 490 años y vamos a ver por qué en un momento. Entonces Dios dice, oigan a todos, por favor no se pierdan esto. Dios dice, Israel, ustedes están en cautiverio porque ustedes me deben y ustedes tienen que pagarlo. Entonces, porque ustedes no dejaron o no mantuvieron el sábado por todos esos años que yo los prosperé, ustedes me deben 70 veces 7, 490. Esto es lo que se debe. Recuerden cuando Pedro dijo, Señor, ¿qué tal si yo perdono a alguien 7 veces? Entonces soy como tú. Y Jesús dijo, no, 70 veces 7. No es una coincidencia. Y todos dijeron, ay, Daniel 9. 490 años son determinados para su pueblo. Es el pueblo y Jerusalén, que es primera venida. PB. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. Entonces va a haber algo que paga un precio, que pone un final a la transgresión o prevaricación de la palabra de Dios. Va a haber una ofrenda, un sacrificio y un pacto que se va a hacer donde Dios dice, yo no voy a tener a mi pueblo separado por esta transgresión de la ley. ¿Hace clic en ustedes esto? Sí, la cruz. Vean. Y poner fin al pecado. Consumado es, dijo Jesús. En la cruz. Esa es la primera venida. Y expiar la iniquidad. Esto sucedió en la primera venida. Por eso su ministerio fue que Él era el Redentor, Él era el Salvador, Él era la salvación. Y vean esto, para traer esta justicia perdurable. Bueno, eso no ha sucedido todavía. En la segunda venida nos va a traer esto. Su reino va a ser establecido. ¿Y qué sucede después de esto? Después de su reino, o que se establezca después de 1000 años, ¿qué sucede? Con la segunda venida, empieza con la segunda venida, sellar la visión y la profecía para poder cumplir con las profecías de la Biblia y ungir al santo de los santos. Es la segunda venida, esto es relacionado con estos eventos. Versículo 25, ¿están ustedes bien? Sabes pues y entiende que, vean esto, vean todos esto. Yo puse esto en amarillo. Desde este lado o de este paréntesis, empezando esto desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Bueno, la arqueología nos dijo esto. Marzo 14 del 445 antes de Cristo. Esto nos dio estos descubrimientos arqueológicos que en 14 de marzo del 445 antes de Cristo, el rey tenía un judío trabajando para él. El judío que trabajaba para él se llamaba Nehemías, su copero. Nehemías en su Biblia, bueno, ¿por qué está tan triste? Bueno, te puedo matar por estar triste delante de mí. Nadie tiene que estar triste delante de mí. ¿Por qué estás triste? Y él le dijo, ¿cómo puedo estar contento? Mi ciudad está en ruinas y se quemaron las puertas con fuego. Mi tierra está destruida. Y el rey dijo, ¿sabes qué? Denle un pasaporte a este hombre. Yo voy a hacerle un cheque. Nehemías, cuando tú termines, regresa conmigo porque yo confío en ti. Pero ve y restaura las calles y los muros.
Ese documento fue firmado el 14 de marzo del 445 a.C. Después de eso, entonces de este paréntesis a la izquierda, de todo llegando hasta la derecha, el que está a la derecha, el Mesías, el príncipe, van a ver 7 semanas o 49 años, 70 veces 7 y más, que significa más, 62 semanas. Si están aquí por primera vez me están diciendo, ¿qué? Toma una foto y velo. 490, tenemos estos números, 490 años que se deben, tienen 49 años y tienes 434 años. 434 años más 49 son 483 años. Pero de acuerdo a el calendario babilonio, son 473,180 días. Del 14 de marzo del 445 a.C. en el calendario babilonio nos lleva a abril 6 del 32 después de Cristo. ¿A quién le importa? Bueno, a ti te importa. Ese es el Domingo de Ramos, el día que Jesús entró a Jerusalén. El libro de Daniel les dijo que el Mesías iba a morir. Esa es la clave, ese es el patrón. Y a propósito, en los 403 años, el Mesías va a ser quitado. Versículo 26. Y después de las 62 semanas, los 49 más 434 años, que son 483 años, se quitará la vida del Mesías. Más no por sí, que va a ser un pacto a través de su vida, no por sí mismo. Vean esto. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Esta es una declaración después de los 483 años. 490. Si ustedes toman 483 años de 490, ¿cuántos años les quedan? El príncipe que va a venir es el príncipe impostor. Bueno, está con como que es la persona mala. Ese es el villano que viene después de los 7 años de los últimos 7. En los 483 años Jesús fue crucificado. Jesús murió en la cruz como nuestra ofrenda para poder cumplir el pacto. 2000 años han pasado. Hay un príncipe que viene. Yo les recomiendo el libro de Sir Robert Anderson, El príncipe que viene, quien habla de la persona que inició esto en el calendario babilonio, a un niño que se llamaba Sir Isaac Newton. Entonces, él fue llevado por la reina por este trabajo que Newton inició. Después de los 483 años, quedan 7 años para cumplirse con respecto a la gente de Daniel y a los santos de Daniel. El príncipe que viene destruirá la ciudad y el santuario. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, les dice cómo sucede. Eso va a ser un templo que se va a construir en Jerusalén. No sabemos cuándo. La Biblia nos dice 3 años y medio después de que se construya. Este príncipe va a entrar al lugar santísimo en Jerusalén y va a declararse a sí mismo que es Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y se va a llamar la abominación desoladora. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra guardarán las devastaciones. Yo sé que esto es algo difícil y tienen que trabajar en esto. El punto es este. A los judíos, se les dieron los oráculos de Dios. Recuerdan cuando Jesús vino a Jerusalén, él dijo, oh Jerusalén, tú tendrías que haber sabido, este era el día. Pero ahora, porque no están dispuestos, se les ha quitado la paz.
Yo les digo en este momento, iglesia, si esto todo hubiera sucedido de acuerdo al plan de Dios y hubiéramos tenido esta pausa de 2000 años, los judíos hubieran sido los grandes evangelistas en la faz de la tierra. Pero no se preocupen, que viene el día de acuerdo a la Biblia. ¿Están ustedes bien? Yo siento que los perdí. Alístense. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. Primera de Pedro 2:6. Esto es increíble, oigan. Primero de Pedro 2:6. Pedro, Simón, un judío, 2000 años antes, esto fue lo que él entendió. El judío en ese momento entendió interpretar lo que está sucediendo de esta manera. Porque está en la escritura, por lo cual contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Yo no creo en Dios. Bueno, es tu culpa. El testigo ocular está ahí y ellos entendieron, algo está sucediendo. Dios, la palabra de Dios está siendo cumplida. Entonces, Salmo 118, versículo 25. Salmo 118, 1000 años en los Salmos antes de que naciera Jesús. Oh Señor, sálvanos ahora. Usamos la palabra Hosana. Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Zacarías 9:9. En el Domingo de Ramos, hace 2000 años. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo 21:8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mi argumento a ustedes es: ustedes no estaban ahí hace 2000 años. Josías nos dice que habían 2000 personas en el lado del camino que reconocieron que lo que estaba sucediendo en este momento era el cumplimiento de las escrituras antiguas. Pero ¿saben qué? Como una escena del crimen, estamos leyendo los reportes en este momento. Los documentos, está documentado y es extraordinario. Para ellos se les dieron los oráculos de Dios. Jesús quita el pecado. Mateo 23:37. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Oigan esto. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como a la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os deja desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21, versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo 24, sosténganse a sus asientos. Mateo 24, versículo 15. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ustedes no son los únicos que están estudiando Daniel. El que esté en el lugar santo, el que le entienda. Entonces los que están en Judea huyen a los montes. ¿Ustedes viven en Judea? No, ustedes no. Hay una razón para eso. El versículo 17, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Ustedes viven en el techo de su casa? Los judíos, sí. Todavía está este día, ustedes no. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Bueno, nosotros estamos en una edad de la tecnología, sí está Israel, pero son una sociedad de producción de granja que están trabajando en los campos, agricultoras. Son unos de los grandes productores de lo que consume Europa de esa manera. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Es difícil correr cuando estás embarazada o cuando estás amamantando. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno. ¿Por qué? Porque
cae nieve en Jerusalén o en el día de reposo. ¿Qué te importa a ti que si estás caminando en el día de reposo? ¿Entiendes? Por un segundo, espero que se encienda la luz. Esto todo es judío. Todo es judío. Bueno, yo creo que la iglesia va a pasar por el periodo de la tribulación. Estás equivocado. Estos 7 años, 490, ustedes me deben, dice Dios. Hasta los 483 años Jesús muere y se resucita y asciende al cielo. 2000 años, Israel ha quitado la oportunidad de predicar el evangelio, pero la iglesia ha ido al mundo. Cuando ese tiempo se termine, sucede, Dios se vuelve a enfocar nuevamente en lo que ahora ya no es sorpresa para ustedes. Los últimos 7 años finales, todos son judíos. Por eso, si eres judío, si lees Génesis a Malaquías y no leas el Nuevo Testamento y lees el libro de Apocalipsis, tú lo vas a entender perfectamente. Él continúa diciendo, Mateo todavía, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. ¿Ustedes sabían que hay 3 grupos de personas que se llaman los elegidos en la Biblia? Número 1, Israel. Número 2, santos de la tribulación. Y número 3, la iglesia. No mezclen la iglesia en un evento judío. Y por eso el rapto no es una venida, el rapto es una aparición. Las 2 venidas en la Biblia son a la nación de Israel y Jerusalén, al pueblo judío. Desafortunadamente yo puedo continuar todo el día y no podemos. Muy rápido, vamos a terminar esto ahora. Yo no sé ustedes, pero yo creo que Dios habla claramente y cuando vemos la escritura nosotros no pensamos que está claro. Bueno, tenemos que esperar y sentarnos hasta que sea claro. Ustedes vieron anoche, yo estaba conduciendo a casa y estaba algo que se veía como un avión que parecía que iba a chocar en Chino Hills. ¿Saben qué era? Era Venus. ¿Vieron ustedes Venus anoche? Venus estaba aquí en el cielo, ahí. Puede ser que esté hoy ahí en la noche, pero vayan a revisar. Venus estaba aquí, la luna estaba aquí. Detrás de la luna estaba Júpiter y al lado derecho estaba Saturno y Neptuno. Y el primer pensamiento en mi mente, los cielos declaran la gloria de Dios. Y piensen en esto. Dios dice, yo voy a mantener mi pacto para siempre. Los cielos van a pasar. Las estrellas van a desaparecer. Pero yo voy a ser fiel a mis promesas. Gálatas 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. De acuerdo a la promesa o las escrituras, tendrían que decir amén a eso. Ya casi terminamos. A mis amigos judíos y familias judíos o que son legalistas tal vez, oigan, aquellos que tienen dificultad con la palabra salvación, que libérense en este momento. Jeremías 31:31, Dios dice al pueblo judío, he aquí que vienen días. Ustedes vieron en Daniel 9, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé, oigan, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Israel está despertando, va a despertar, va a
va a estar completamente despierto en el periodo de la tribulación. Y cuando Cristo regrese en la segunda venida, cuando aquellos que entren al reino del milenio de Cristo de 1000 años, sepan esto. La Biblia dice, y yo creo que es algo divertido, es un versículo que tal vez nunca vieron, Zacarías 8, versículo 23. Es muy lindo. Dice, así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Dios mantiene sus promesas. Qué cosa tan increíble. Aquí está lo que a mí me encanta. Yo soy un gentil. Si un judío me dice, tú eres un gentil, tú no vas al cielo, espera un minuto. Tú tienes que escuchar a tus profetas un poco más, especialmente Zacarías. Dame tu manga. Tú tienes que decirme a mí el camino de Dios. En lugar, yo te estoy diciendo el camino de Dios. Y terminamos con esto. Vamos a terminar con esto en realidad. Versículos 4 al 8 o algo así. Todos estamos perdidos y por eso lo necesitamos. Dice en su lógica, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, y menciona a David después de que estaba ahí. ¿Se recuerdan cuando David confiesa un pecado? Pablo está mencionando esto, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Lo que significa es que cuando las personas dicen, ¿cómo es que Dios está haciendo esto? ¿Por qué va a juzgar la tierra? ¿Por qué Dios está juzgando la maldad? Porque Él es santo y Él es justo. Cuando David fue atrapado, dijo, en contra de ti, solamente en contra de ti he pecado. No lo hiciste. Mataste al esposo de Betsabé y estabas metiéndote con ella y personas murieron por ti. Él fue al arrepentimiento. ¿A dónde va el arrepentimiento? Primero, solo en contra de ti, Dios, yo he pecado. Mis queridos amigos, no sé si ustedes han lastimado a alguien o engañaron a alguien o asesinaron personas tal vez por culpa de su pecado, pero si se arrepienten y se regresan a Dios, Dios los va a perdonar. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto eterno, que todos o cualquiera que vengan a Él no van a ser avergonzados. Es absolutamente increíble. Aquí viene esta cosa, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como un hombre, como un simple ser humano, dice algunas partes de la Biblia. ¿Significa esto? Significa que si yo soy un judío y yo estoy pensando que estoy perdonado porque Dios ama perdonar pecados, entonces yo puedo pecar todo lo que yo quiera. De hecho, entre más yo peco, le doy más oportunidad a Dios para que muestre cuánto me ama y me perdone. Yo les mencioné hace unas semanas antinomianismo. Este es el pecado de planificar hacer un pecado, cometer un pecado, sabiendo que después del pecado vas a correr y vas a pedirle a Dios que te perdone. Significa que Dios no perdona esos pecados. Pero no están ustedes discutiendo que si Dios tiene gracia, Pablo, yo puedo pecar y Él me tiene que perdonar porque Él es tan bueno y lo hace ver bien. Mi pecado lo hace ver bien. ¿Saben que J.C. Riles dijo? Si este argumento fuera cierto, entonces vas a esperar en el día de juicio que Judas esté en frente del trono y que diga, todos de ustedes me tienen que agradecer a mí, porque yo soy el que entregó a Jesús y lo hice que lo crucificaran. Entonces mi gran pecado causó que Él mostrara cuánto les ama. Entonces yo estoy justificado por mi pecado. ¿Están escuchando qué tan enfermo es eso? Bueno, no lo entiendo. Sí lo entiendes. Es de esta manera. Yo vivo de la manera que vivo porque yo creo que Dios quiere que yo viva feliz. Esa es esa palabra. Eso no es lo correcto de hacer. Después de esto,
Yo he estado haciendo esto toda mi vida y nada me ha pasado. Yo creo que Dios está bien con eso porque ya me hubiera dicho algo y hubiera hecho algo. Entonces yo creo que está bien. Yo creo que es un Dios que ama y Él perdona y es misericordioso. Antinomianismo. Lo hemos dicho en esta manera moderna de decirlo. El final justifica los medios. El fin justifica los medios. Entonces, nosotros terminamos en el versículo 7 y 8, porque si la mentira de la verdad de Dios abundó por su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Esta es una declaración idiota, que algo que Judas diría, tal vez. ¿Y por qué no decir, hagamos males para que venga bienes? Y como Pablo dice, como algunos afirman, Pablo está diciendo que esto es lo que nosotros hacemos y esto es trágicamente perfecto. Su condenación es justa. En otras palabras, la persona que vive en una burbuja religiosa el domingo y se viste para el domingo, habla lo que tiene que hablar el domingo y se ve como el domingo, pero el lunes de lunes a sábado no es nada de lo que hace el domingo. Pablo dice, su condenación es justa. Algo fuerte, ¿cierto? Oigan, Dios nos ama. Él tiene gracia y Él es amable. Pero cuando Él se muda a tu corazón, todos tus esfuerzos salen por la ventana, tú los entregas y ya no tienes que hacerlos. ¿Qué es lo que hago? ¿Me paro de esta manera? ¿Me siento? ¿Me paro? ¿Me arrodillo? ¿Qué hago? ¿Brinco? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todo eso se va. Amén. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Ven y sígueme. Y tú empiezas a caminar con Él. Y Él te lleva por su voluntad. Y esta es su voluntad. Y es increíble. Recuerden la profecía de Daniel. No una palabra de este libro va a pasar. Padre, tu verdad. Una pequeña vista el día de hoy de la profundidad de esta salvación tan grande. Señor, yo oro que en este momento, que sea un hombre, una mujer, un niño, una niña que diga, Jesús, yo te quiero en mi vida. Jesús, perdona mis pecados. Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste de los muertos y yo decido hoy ser un seguidor tuyo. Padre, que esta persona, aún en este día, experimente lo maravilloso y extraordinario obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y oramos en el nombre de Jesús y todo el pueblo dice, amén, amén. Levantémonos, iglesia. Bueno, ya estamos algo tarde. ¿Quieres cantar y se pueden ir? Ustedes, es algo bíblico. Ellos van a cantar y ustedes salen con gozo. Y vayan con paz. Dios los bendiga.